Bueno, muy buenos días, o buenas tardes, buenas noches, depende de dónde se encuentren. Me alegra de nuevo estar participando del Taxomara. Y hoy les voy a comentar un trabajo que hemos hecho junto con Anselm, Alba y Xavi, que trata justamente de entender un poco la dieta, selección y preferencia por semilla de 3 especies de hormigas simpátricas del género Mesor. Y como ustedes saben, y saben incluso mejor que yo, las mesos son hormigas importantes en el Mediterráneo, donde son hormigas granívoras que consumen una gran cantidad de semillas y tienen efectos ecológicos importantes. Y yo me voy a centrar fundamentalmente en una región donde coexisten 3 especies, estas 3 especies que se indican aquí arriba, Mesor barbarus, Bouvier y Capitatus, en un área donde su densidad es relativamente alta, más de 75 colonias de estas 3 especies por hectárea, y que como parte de un proyecto más amplio que busca entender por qué coexisten y cómo es que coexisten en estas altas densidades y de manera estable, y también entender la ecología trófica de estas hormigas. Este proyecto tiene distintas áreas, una que tiene que ver con la ecología trófica, estudiar la dieta, la selección y preferencias, también los patrones temporales de actividad de estas hormigas y los patrones espaciales. Yo me voy a centrar en esta charla fundamentalmente en este bloque, que es entender un poquito por qué comen lo que comen, es decir, los patrones de dieta, selección y preferencias. Simplemente para presentarles a algunas muy conocidas por ustedes, algunas hormigas como Mesor barbarus, que se caracteriza por que son hormigas polimórficas, que se alimentan de semillas y que tienen la característica de formar pistas que son bastante estables en el tiempo. Simplemente voy a mencionar algunas características muy sencillas. En la próxima presentación también seguramente Xavi se va a expresar un poquito más. Otra especie que coexiste en este área es Mesobovieri, que son especies que son hormigas más chicas, mayormente monomórficas, que tienen la característica que si bien también forman pistas, estas pistas son menos estables temporalmente y de hecho las van cambiando de sitio siguiendo un poco cada disponibilidad de alimento. Y finalmente, Mesor capitatus, que también es una especie polimórfica, al igual que Mesor barbarus, pero tiene la característica de que no forma pistas, sino que forrajea fundamentalmente de manera individual y solamente en determinadas circunstancias puede formar estas pistas. Estas 3 especies son las que forman parte de este ensamble en este sitio donde coexisten, y justamente el objetivo de este trabajo es estudiar la dieta, la selección y las preferencias por diásporas de estas 3 especies de hormigas en un área donde excepcionalmente coexisten y presentan densidades relativamente altas en un matorral mediterráneo. En el fondo, la intención es tratar de comprender por qué comen lo que comen, hasta qué punto la dieta es un reflejo de las restricciones ambientales asociadas con la disponibilidad de recursos, o si tienen que ver más bien con preferencias intrínsecas propias de estas especies. Algunas de estas características también pueden estar, o de la dieta puede estar en función de características funcionales, como les acabo de comentar, el nivel de polimorfismo, la estrategia de forrajeo, u otros factores, por ejemplo, la interacción con otras especies. En esta presentación me voy a centrar en estos dos aspectos que aquí remarco, que son la disponibilidad de recursos y las preferencias intrínsecas. Este trabajo se desarrolló en un matorral abierto a las afueras de Barcelona, unos 60 kilómetros, cerca de Castellbell y Vilar. Y como se ven, son ambientes que tienen de telón de fondo las sierras de Montserrat, donde se ubican estas colonias. Y en estos sitios estudiamos lo que fue la dieta de alrededor de entre 3 y 7 colonias de cada una de estas especies, y eso lo hicimos en 2 oportunidades, en junio y en octubre de los años 2018 y 2019. En cada una de esas oportunidades recogimos o recolectamos hasta 100 ítems de alimento que traían las obreras cuando regresaban al nido, y esos ítems fueron clasificados en materiales animales, diásporas, que son semillas y frutos, restos vegetales y otros tipos de recursos.
A su vez, cada una de las diásporas que recogían estas hormigas las identificamos a nivel de especie. De manera simultánea, en las mismas colonias en las que estimamos la dieta, estudiamos también lo que era la disponibilidad de diásporas. Para ello, trazamos 4 transectos de 8 metros por 1 metro, centrados en la entrada del nido, como se ve aquí, y a lo largo de estos transectos estimamos la disponibilidad, o en realidad la abundancia de semillas y de diásporas de todas las especies de plantas que se encontraban. Y luego en el laboratorio las procesamos y fundamentalmente trabajamos con aquellas que habían sido consumidas por estas hormigas. A partir de la combinación del estudio de dieta y la disponibilidad de recursos cerca de los nidos, es que estimamos los patrones de selección. Y eso lo hicimos a partir con métodos gráficos y estimando coeficientes de correlación o de concordancia, y también algunos índices de selectividad con aquellas especies que fueron consumidas por al menos 1% en la dieta. Finalmente lo que hicimos fueron ensayos de preferencias, donde les ofrecimos a las hormigas combinaciones de apares de 8 semillas, de 8 especies de semillas de distintas familias y con características morfológicas diferentes. Estas semillas fueron dispuestas, como se ve en este pequeño grafiquito, muy cerca una de la otra para que la hormiga tenga la posibilidad de detectarlas de manera prácticamente simultánea. Y después se tomaba, y bueno, fueron dispuestas a 1 o 2 metros del nido en lugares donde estaban forrajeando. Y se recogió como dato cuál fue la semilla que primero removieron. Con las matrices de estos datos, estas matrices binarias, después estimamos índices de preferencias. En cuanto a los resultados, evidentemente estas hormigas son herbívoros que consumen fundamentalmente materiales de origen vegetal, como son diásporas, semillas y frutos y algunos restos vegetales. Y como pueden ver en este gráfico, no hay diferencias significativas entre la proporción de diásporas o de otros recursos a lo largo de todo el estudio y entre especies. Si nos centramos fundamentalmente en lo que consumen de diásporas, que es la proporción más importante de la dieta, encontramos estos gráficos de tortas que como ven, son una paleta de colores donde pueden ver que tienen una dieta muy rica, es decir, que consumen en más de 40 especies de diásporas, y que obviamente hay ciertas diferencias entre lo que consumen entre cada una de estas especies. Pero si uno se centra fundamentalmente en aquellas que prevalecen, es decir, aquellas que tienen al menos un 5%, que dan cuenta de al menos un 5% de la dieta o más, nos vamos a encontrar o nos quedamos con un subconjunto que son estas especies que indico acá, que son alrededor de 8 a 5 especies dependiendo qué mesor nos refiramos. Entre ellas está Aphyrantes montpelliensis, algunas gramíneas como Avenula, Brachypodium, Dactylis, Dicantium, una fabácea como Coronilla mínima, las cistaceas Fumana ericoides y Fumana actinifolia, que como pueden ustedes ver en las 3 especies dan cuenta de un porcentaje importante. También tenemos Rosmarina officinalis, Polígala, ahí se me tapa un poquito, no la recuerdo. Pero este es el conjunto de especies que en todo caso prevalecen en la dieta. Si ahora hacemos la comparación entre lo que consumen y lo que está disponible, es decir, los patrones de selección, que es lo que justamente se muestran en estos gráficos, lo que encontramos primero es que no se correlaciona lo que están consumiendo con lo que hay en el ambiente. Y eso se puede ver porque los índices del coeficiente de Lin, de correspondencia, son relativamente bajos y cercanos a cero, lo que de alguna manera están indicando de que estas especies son selectivas. Si hacemos hincapié ahora en qué especies de diáspora están consumiendo en mayor proporción de lo que hay en el ambiente, encontramos algunos patrones interesantes. Por ejemplo, que las cistaceas como Fumana ericoides son consumidas más de lo que, es decir, son seleccionadas positivamente por las 3 especies, al igual que Fumana timifolia. En el caso de Mesobarbarus
Aphylantes montbelliensis también es seleccionada positivamente, y Rosmarinus officinalis, por citar algunas similitudes entre estas especies. Del mismo modo, hay otras especies que fueron seleccionadas negativamente, es decir, si bien fueron muy abundantes en el ambiente, fueron muy poco consumidas o fueron menos consumidas. Entre ellas podemos encontrar varias especies de poáceas como Brachypodium, también otras como Thymus vulgaris, Sedum, etc. Y hay otras que caen dentro de lo que son, es decir, son consumidas en igual proporción que lo que están en el ambiente, por lo cual no son seleccionadas. Pero en términos generales lo que podemos decir es de que hay consistencias bastante interesantes en cuanto a qué consumen y qué seleccionan y qué no seleccionan entre estas tres especies. Si volvemos incluso a sacar los cálculos de cuánto de la dieta representan las especies que seleccionan, vamos a terminar en valores del 60-68%. Dicho de otra manera, la dieta o la selección podría explicar de alguna manera el 60 o el 68% de lo que están consumiendo. Si hacemos los análisis con otros índices, como este índice de selectividad, que fue utilizado por algunos trabajos de Azcárate con Mesor barbarus, encontramos patrones similares, donde lo que se muestra aquí es que las especies que están por debajo del 0,5 no son seleccionadas o son seleccionadas negativamente, las que están por arriba son seleccionadas positivamente, y lo que volvemos a encontrar es que las citáceas como Fumana ericoides y Fumana timifolia son en general seleccionadas positivamente, Rosmarinus también, Aphylantes montbelliensis en el caso de Barbarus, y las gramíneas quedan por aquí abajo junto también con otras especies muy abundantes como Thymus vulgaris. Es decir, los patrones son bastante consistentes a pesar de utilizar distintos estimadores. 3 minutos, Rodrigo. Bien, finalmente si lo que hicimos fue medirlo o hacer ensayos de preferencias, donde les ofrecimos, como les comentaba, especies de 8 diásporas distintas. Muchas de ellas habían sido seleccionadas, por ejemplo, como les comentaba recién, Fumana ericoides, Aphylantes montbelliensis, Rosmarinus officinalis, otras poco seleccionadas como estas gramíneas, Brachypodium y Avénula, semillas muy chicas que habían sido consumidas pero muy poco, como por ejemplo Plantago, en este caso también Coronilla mínima y Euphorbia serrata. Y se las presentamos cerca del nido y hicimos alrededor de unos 2.200 ensayos, y con esos ensayos los resultados son los siguientes. Por un lado, en general, las preferencias se ordenaron de manera lineal y jerárquica. No me voy a detener en ello, pero aquí están los valores en esta tablita de algunos supuestos de estos análisis. Y sí, lo que me interesa es hacer hincapié en este gráfico donde se muestra el índice de preferencia para las tres especies de hormigas, y lo que ustedes pueden ver es que en general el perfil, el patrón e incluso hasta el orden en que se acomodan estas especies es muy similar. Las tres especies prefieren mayormente Euphorbia serrata y Fumana ericoides, no prefieren o prefieren mucho menos lo que son las gramíneas y Plantago, y las demás se encuentran en posiciones intermedias. Llama la atención de que sean realmente tan similares las preferencias de estas tres hormigas. Para entonces concluir, a partir de integrar estos resultados, uno puede decir que Mesor barbarus, Bouvier y Capitatus son hormigas granívoras que presentan un nicho trófico amplio, que tienen diferencias en la dieta, pero que pueden incluir incluso hasta más de 40 especies de diásporas, pero solo unas pocas son realmente altamente consumidas. El grado de correspondencia entre la proporción de semillas en la dieta y en el ambiente fue bajo, por lo cual todos los resultados nos indican de que estas especies realmente son selectivas y que seleccionan positivamente las especies que les mencioné más o menos recién, Aphylantes, las citáceas y algunas que están ahí mencionadas, y no seleccionan las poáceas y algunas lamiáceas como Thymus, Sedum, etc. Las tres especies de hormigas presentaron preferencias similares, como les acaba de comentar, y esto realmente para nosotros nos sorprendió, y en conjunto estos resultados indican que buena parte de la dieta podría ser explicada por los patrones de selección y preferencias, y que las similitudes entre las preferencias no parecen, sin embargo, estar asociadas con diferencias en las características de polimorfismo, de estrategias de forrajeo,
y que podrían tener que ver con requerimientos nutricionales comunes o factores filogenéticos que vale la pena por ahí estudiar. Hasta aquí era lo que les quería presentar y les agradezco la oportunidad nuevamente. Si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Rodrigo. Te has ajustado perfectamente al tiempo. Ha sido pura casualidad. Bueno, pues pura casualidad, pero perfecto. A ver, tenemos ya 2 preguntas. La primera, muchas gracias, Rodrigo. Has mencionado que selección no está relacionada con la disponibilidad de semillas. ¿Habéis pensado en analizar el contenido del buche para buscar una explicación a esta selección de semillas? ¿Pensáis que podría estar relacionado con el contenido de nutrientes de cada tipo de semilla y la biología de la especie? Es de Gema la pregunta. Sí, la primera parte con respecto al budget realmente no la entendí muy bien, pero evidentemente por ahí las preferencias esperamos que tengan que ver con requerimientos nutricionales y entonces una parte del proyecto abordaba estudiar las características nutricionales y antinutricionales de estas semillas con las que hemos probado. Eso todavía está en camino, en realidad no lo hemos podido hacer en profundidad y por lo cual no puedo adelantar mayores conclusiones, pero sí, evidentemente espero que tengan que ver con características nutricionales o antinutricionales. Llama la atención en comparación con los estudios que nosotros hemos desarrollado aquí en Argentina con las Pogonomyrmex, que estas especies en Argentina prefieren semillas de gramíneas porque justamente tienen un alto nivel de contenido de carbohidratos y bajos niveles de metabolitos secundarios, etcétera. Y aquí no se da eso, es decir, con las mesas no se está dando eso y resulta muy interesante saber por qué. Vale, yo creo que el buche igual se refería bueno, a la cámara de granero, que usan de granero, vamos, no lo sé. Creo que sí, porque no tiene sino... Gema dice que como lleva 6 años en Polonia, a veces se le olvidan un poco las palabras. Pero bueno. A ver, sí. Abderrahman nos pregunta ¿por qué elegiste estas 3 especies de Mesor y no otras? ¿Y existe una definición exacta de hormigas granívoras? Elegimos esas especies porque justamente son las 3 que coexisten en este ambiente y es un sistema justamente particular y es interesante de estudiar. Y definición de especies granívoras tiene que ver fundamentalmente con aquellas cuya dieta mayormente se puede explicar por el consumo de diásporas o de semillas. Vale, y una tercera pregunta. A ver, el siguiente paso entonces sería analizar qué aporte nutricional ofrecen esos alimentos que prefieren, ¿cierto? Esto no aparece el nombre de la persona, pero bueno. Sí, efectivamente también se pueden analizar otras variables que son interesantes en las semillas que elegimos. Por ejemplo, las características morfológicas, la forma, digamos, el tiempo de manipuleo, de manipulación que tienen, el rendimiento energético también. Es decir, hay muchas variables que pueden estar asociadas con las semillas que vale la pena analizar más en profundidad. Vale, pregunta de Paco Azcárate. Enhorabuena por el trabajo, Rodrigo. ¿Creéis que la morfología de las semillas puede explicar en parte las preferencias? ¿Semillas o propágulos más fáciles de transportar, por ejemplo? Sí, en muchos trabajos eso se ha visto. Curiosamente, en el set de semillas que nosotros probamos las preferencias, no necesariamente las semillas más largas y quizás más fáciles de acarrear son aquellas que terminaron con mayores niveles de preferencia, por lo cual por ahí quizás la forma en este caso no sea tan importante. Sí, el tamaño podría ser otra de las variables, pero son justamente cuestiones que todavía queremos analizar más finamente para poder terminar de sacar alguna conclusión. Pero sí creo que puede tener que ver con la capacidad que tengan o la facilidad o la dificultad para acarrearlas. Vale, y una pregunta de Supercerdo, que ponte un nombre, porque si no queda un poco raro aquí dicho esto. ¿Los estudios de las 3 especies están realizados en el mismo lugar físico? Siempre he pensado, o eso me había explicado, que Mesor barbarus y Mesor capitatus eran excluyentes entre ellas.
Sí, justamente esa es la particularidad que tiene este sitio, que están las tres coexistiendo en simpatría. Y en la próxima presentación ahí quizás se pueda, seguramente Xavi se va a expandir un poquito más. Y evidentemente en otros lugares eso no ocurre, sino que hay pares de especies de estas especies y uno supone que se excluyen. Bueno, en este sitio la particularidad que tiene es que eso al parecer no parece suceder. Vale, y una apreciación aquí de Gema. En realidad me refería al contenido del estómago. En inglés, gut, que no sé cómo se... O sea, gut escrito, que no sé cómo se lee esto. Algo como lo que hacen en el estudio Using Nutritional Geometry to Define the Fundamental Micronutrient Niche in the... joder, qué inglés tengo, ¿eh? Invasive and Monomorium faraonis. No recuerdo bien el trabajo, así que en todo caso me parece que es un excelente aporte y voy a tomar esa cita para después, para poder verla bien en detalle y ver a qué se está refiriendo específicamente. Así que, pero bueno, se agradece la cita y el trabajo. Vale, pues no hay más preguntas. Ah, bueno, sí, una más. De Jesús García. Se han puesto semillas cerca de los hormigueros. Me ha parecido escuchar, para ver si las preferían. ¿No es así? Entonces, si colocamos semillas nutritivas de otras especies, ¿qué ocurriría? ¿Interferiría en su habitual selección? En este caso, lo que hicimos fue no ponerlas demasiado cerca del nido, sino ponerlas a 1 o 2 metros de la colonia, de manera de que no haya tanta interferencia entre hormigas cuando van a seleccionar, cuando van en los experimentos. Si uno las pusiese a otras distancias, supongo, digamos, la distancia promedio de forrajeo de estas hormigas es de 8 metros, entonces estamos utilizando una distancia bastante más cercana. Y evidentemente el set de semillas con las que utilizamos tienen distintas características nutricionales. Y lo interesante de estos trabajos con preferencias ofrecidas de esta manera es que se eliminan otros factores como por ejemplo justamente la distancia se controla de que puedan detectar a las dos especies de semillas con la misma facilidad, etcétera, por lo cual esperamos que mucho de eso quede controlado. No sé si se refiere, y entonces si hay algunas preferencias por características nutricionales, esperamos que después lo podamos corroborar cuando hagamos los análisis nutricionales correspondientes. No sé si terminé respondiendo o complicando un poco más la cosa, pero... Bueno, ya lo diré. Borja Guarido, hay un trabajo de Fernández Escudero y Tinaut que viene a decir que la selección de la dieta granívora tiene más que ver con la utilización del recurso más fácil y menos competitivo que con una opción directa sobre semilla. Quizá la elección de unas semillas sobre otras también tenga que ver con esta cuestión. Sí, efectivamente se las consideran muchas de estas hormigas como minimizadoras de tiempo. Y lo que se hace con estos experimentos es justamente tratar de controlar para que estén en las mismas condiciones. Por lo cual, aquí la distancia y otras características terminan siendo controladas y entonces lo que uno supone es que las preferencias, si se manifiestan y si tienen que ver simplemente con recoger lo primero que se encuentran, bueno, esto no parece ser así, porque evidentemente prefieren más a algunas especies que a otras. Bueno, una pregunta de Kiko. Al ser un clima mediterráneo relativamente seco, ¿podría estar relacionado con la cantidad de humedad de las semillas? No lo sé. Las semillas en términos generales estuvieron en las mismas condiciones, todas las que se ofrecieron. Si hay alguna que pierde más humedad y eso lo pueden detectar las hormigas, yo me inclino más a pensar a que tiene que ver con características nutricionales, antinutricionales y morfológicas. Vale, pregunta de Dani. ¿Estas semillas que poníais de forma artificial cerca del hormiguero estaban acumuladas en un mismo sitio o distribuidas a lo largo de todo el área circundante? No, quizá no sé si quedó claro. Lo que hacíamos era simplemente poner 2 semillas, una de cada especie, en cada uno de los ensayos, por lo cual no había una acumulación, no eran como otros experimentos donde se ponen grupos de semillas, sino que justamente se ponían 2 semillas para que no hubiera un efecto de reclutamiento, etcétera, y para que pudiéramos detectar muy bien
si esa hormiga que fue y detectó estas dos especies y la removió, haya detectado las dos semillas de igual manera. Vale. Bueno, pues no hay más preguntas y además ya más o menos estamos en tiempo. Así que muchas gracias, Rodrigo. No, gracias a ustedes, gracias por las preguntas y cualquier cosa seguimos en contacto.